Hoy vamos a compartir el mensaje que lleva por título: Si en lo poco eres fiel, Dios en lo mucho te pondrá. En Mateo 25:23 nos dice la palabra de Dios: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bien, entonces ciertamente es bíblico el que aquella persona que en lo poco es fiel, Dios lo va a promocionar, Dios lo va a poner en lo mucho, como dice la misma palabra. Así que para poder entenderlo mejor, vamos a ir al libro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 en adelante. ¿Y de quién nos habla aquí? De David. Sé que muchas veces hemos escuchado o hemos visto a través de una película sobre el rey David y creemos que es muy rico en enseñanza, en mensajes, y una vez más hoy vamos a aprender o vamos a captar o capturar un mensaje a través de la experiencia de David. Aquí la Biblia nos menciona en este pasaje de que Dios ya había desechado al rey Saúl, y entonces Dios le dice al profeta Samuel que vaya a la casa de la familia Isaí, que de sus hijos iba a nombrar a ungir al próximo rey de Israel. Así que es lo que hace el profeta y se va a la casa de Isaí o a la familia de Isaí para poder ungir al próximo rey. Pero ocurre un incidente importante en el cual cuando el profeta llega a aquella casa y le dice a Isaí que presente a sus hijos para poder ungir al próximo rey, hasta el mismo profeta en ese momento se equivocó porque tanto los familiares o el padre y el profeta pensaron que Dios había escogido al mayor. Vamos a decirlo de esta manera, porque tenía más conocimiento, porque era más alto, porque era corpulento, porque tenía experiencia en armas, etc. Pero sin embargo, Dios le habla al profeta y le dice: a él yo no lo he escogido, él no es. Y luego llaman al siguiente hermano. Y así pasan los 7. Y Dios diciendo: no es. Porque Dios añade diciendo de que yo no miro la apariencia, yo lo que miro es el corazón. Pero en eso, el profeta, un poco confundido, dice: pero porque el padre Isaí solo trajo a 7, pero tenía 8. Y entonces presentó solo a 7 y dice el profeta: pero a lo mejor por ahí tienes algún hijo más, porque Dios no se puede equivocar. Dios me ha dicho que de esta familia es que se va a levantar el próximo rey. Entonces, recién dice: sí, tengo uno más. Pero no tenemos que preguntar por qué es que el padre Isaí no trajo a los 8, en este caso David, que era el octavo. ¿Por qué solo trajo a 7? Bueno, podríamos deducir muchas cosas, pero lo que está claro es que siempre para una reunión, para una reunión importante, uno trae a toda su familia, pero no trae al que es menospreciado, al que es minimizado, o sea, al que no se le da importancia o al que no nos cae bien, por decir así. Entonces, a David no le estaban tomando en cuenta. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando le dice que sí, hay uno más, pero ahí está pastoreando las ovejas. Entonces el profeta dice: tráiganlo, porque si no, no vamos a sentar a comer. Tráiganlo. Y es entonces que van y mandan a traer a David. Y viene David, todo un muchachito, contento, alegre. Y creo que él muy sorprendido, porque de pronto cuando el profeta lo ve, Dios le dice: él es, úngelo. Y David creo que era el más sorprendido, porque diciendo: wow, ¿qué hay aquí? Hay banquete, hay reunión. ¿Qué reunión tan importante es esta?
Y David ni siquiera sabía que esa reunión estaba hecho para él, para poder ungir al próximo rey de Israel. Pero lo que quiero es ahondarme un poquito en que David tenía muchas cosas en contra. Cuando la Biblia menciona y dice David, en pecado me concibió mi madre, cuando vemos esta escena donde a David no lo tomen en cuenta para ungir como el próximo rey, y podemos hablar un poco más de ello, pero concluimos en que, y como que también los expertos en la materia se interpreta que David fue producto de una o de otra relación. Entonces, la pregunta es si David, como en otros términos le llaman bastardo, David era el hijo fuera de matrimonio, entonces, ¿cómo se sentiría David? O ¿cómo sería el trato, en este caso, de los familiares hacia David? Creo que está claro, ¿no? Lo que se quiere decir es obviamente con razón a David no lo tomaron en cuenta para aquel ungimiento. Entonces, como que de pronto me imagino David vivir siempre rechazado. Me imagino a David, le mandaban a hacer todos los quehaceres de la casa. Siempre, como quien dice, él todo. Pero lo bueno es que David lo hacía. No renegaba de ello. Es lo que podemos entender. Entonces, entendiendo el rechazo, la humillación, etcétera, quiero mencionar 4 puntos rápidamente. Por ejemplo, David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre como adorador, era un adorador. ¿Sabe? Una cosa es adorar, por decir, en la iglesia, donde tenemos el ministerio de alabanza y la gente alabando y todos juntos concentrados para ello, donde así no nos interrumpen. Y otra cosa es que de pronto, como David, que no tenía un ministerio de alabanza al lado para adorar a Dios, David no tenía de repente, no sé, un celular donde poner la música. No, él simplemente con su arpa adoraba a Dios ahí mientras pastoreaba las ovejas. Mientras las ovejas, me imagino que estaban comiendo, David estaba adorando a Dios. Pero no solo eso, sino que cuando en un momento David va a llevar el arca a Jerusalén, él alaba y adora a Dios de una manera inusual, como así nomás nadie lo hacía. Y por eso se considera a David como un adorador. David también era un hombre muy responsable. ¿Por qué? Porque cuando su papá le decía, anda, ve y lleva este pan, este queso para tus hermanos que están en la guerra, uno diría, si mis hermanos me han maltratado, me han rechazado, ¿les voy a llevar comida todavía? Cualquiera diría, mejor que se mueran en la guerra, me conviene. Pero no, David responsablemente actuó porque obedeció a su padre en los mandados que le hacía. Cuando le mandó a pastear las ovejas, fue obediente y lo fue. No dijo, no, eso es lo peor, yo que voy a ir, manda a mis hermanos. No. Hay veces nosotros podemos decir, todos me mandan a mí, ¿por qué no mandan a mi hermano, a fulano, mengano? No suele pasar, ¿verdad? Pero David no hacía eso, era obediente David. David, cuando hablamos de responsabilidades, por eso qué importante es entender de que si a nosotros nos dan una responsabilidad en el trabajo, en el centro de estudio, sobre todo en la iglesia, uno debe aprender a ser responsable y ser fiel en lo poco. De repente eres una mujer, un líder, un colíder. Entonces, en lo que te hayan dado debes ser fiel, porque hay veces sucede que no me gusta esto, no me gusta lo otro. No, es que ¿por qué no me dan lugar para poder predicar? ¿Por qué no me dan lugar, no dan este cargo? ¿Por qué?
No, eso no está en el diccionario de Dios, por decirlo así. Lo que está en el diccionario de Dios, mejor dicho, que lo que está en la Biblia, es que en lo poco que Dios te ha dado, sé responsable, sé fiel y leal. Llegará el tiempo que Dios te va a promocionar. Porque quiero que entendamos esto. Cualquier responsabilidad que tengamos ahora, sobre todo en el tema de la iglesia, no es el pastor, no es el líder quien nos dio, es Dios quien nos da esas responsabilidades. Entonces uno no puede darse el lujo de decir, no, yo ya no voy a servir, yo no quiero servir. No está bien. Yo lo que trato de enseñarles es ser fiel en lo poco que Dios nos ha puesto. Porque se va a cumplir la palabra. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Por eso hay que tener cuidado cuando a veces la gente asiste a la iglesia, una congregación, y se resienten, se incomodan porque no le dan lugar a participar, no le dan lugar de repente a predicar, no le dan lugar a qué sé yo, a X cosas, o no le saludan, no le visitaron en su cumpleaños, y la gente dice, me voy a otra iglesia, me voy al mundo, o qué sé yo. No debe ser así. Tenemos que aprender a ser fiel en lo poco y Dios te va a poner en lo mucho. Recuerda, quien te empobrece, te enriquece es Dios. Quien te exalta o te humilla es Dios. Quien tiene el poder de la vida y la muerte es Dios. Él sabe cuándo vas a morir, hasta cuándo vas a vivir. Entonces nos debemos a Dios. Y ahí la importancia de ser fiel en lo poco que Dios nos ha dado. David también era un hombre muy valiente. Enfrentó a un león, ya lo sabemos, a un oso y a Goliat. Mató a Goliat. Pero lo hizo de la mano de Dios. Pero tenía que tener valor para eso. Qué importante es andar en comunión con Dios, amar a Dios y confiar en Dios para de esa manera poder vencer los diferentes problemas que podamos estar pasando. Lo seguro es que Dios nos va a dar la victoria. Mire, David, no teniendo nada, siendo rechazado, menospreciado, pero según estamos viendo en forma breve, fue fiel en lo poco. Ese poco de pastorear las ovejitas del campo, él fue fiel, aunque lo maltrataban, aunque lo humillaban, lo rechazaban, fue fiel. ¿Y qué pasó? Fue promocionado a ser rey. Por eso tenemos que entender que Dios está mirando nuestro corazón. Cuánta fidelidad, cuánta lealtad hay. También podemos ver el ejemplo de José de Egipto. De la misma manera, su padre le dijo, anda, ve, llevar comida a tus hermanos que están ahí en el campo y estaban muy lejos. Y él obediente fue, pero al final sus hermanos agarraron y lo pusieron en un pozo y luego lo vendieron. José fue fiel ante Potifar, fue leal, pero lo calumniaron. Y por portarse muy bien, lo pusieron en la cárcel de por vida. Pero, ¿qué pasó? La Biblia dice que José era un hombre que al final lo nombraron como el encargado de la cárcel. No a cualquiera le ponen uno como un responsable de la cárcel. Y yo me imagino que mientras José estaba en la cárcel, los otros que estaban en la cárcel, para la redundancia, le decían, oye, limpia mi cuarto, atiende mi cama. Y seguro José lo hacía. Porque vemos ahora luego que Dios estaba viendo en lo poco que era fiel, estando en la cárcel, que no es poca cosa estar ahí, que José fue fiel, fue Dios, no fue Faraón. Fue Dios quien lo promocionó y lo convirtió en el segundo gobernador más importante de Egipto y del mundo entero. Lo hizo millonario, lo hizo famoso, poderoso. Fue Dios. Todos vamos a tener claro de que es Dios quien promociona. Usa a las personas así. No fue el profeta quien lo promocionó. Recuerden, o quien lo ungió como rey, quien lo constituyó como rey, fue Dios. Es que le habló al profeta para que lo ungiera. El profeta fue un instrumento. No fueron sus padres de David. No fue el rey Saúl. No fue. Que quede claro que tanto a David como a José, entre otros, ellos fueron fieles donde lo pusieron, en lo poco que las responsabilidades que tenían, y Dios miró eso y los promocionó. ¿Quieres tú ser bendecido?
¿Quieres tú ser tomado en cuenta de parte de Dios para grandes cosas? ¿Quieres que Dios te promocione? Sea en tu trabajo, en tu estudio, en cualquier lugar. Sé fiel en lo poco y te darás cuenta que Dios te va a bendecir. Por eso hay otro pasaje de la Biblia hablando de lo material. Dice, ¿no has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará. Así que la fidelidad, la lealtad hacia Dios, hacia la iglesia, el ser fiel en lo poco, desata muchas bendiciones. Así que yo creo y declaro que esta enseñanza ha encalado en lo más profundo de tu corazón. Tu mente ha recepcionado el mensaje y este es el momento en el cual tú le vas a decir, Dios, voy a ser fiel en lo poco, porque ese es el secreto, la llave para vivir en ese manto de bendición.